prohibida su venta y o alquiler. No tiene ningún valor comercial, solo para uso en iglesias, casas y o lugares públicos en forma gratuita, exclusivamente. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, Yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Capítulo 3.
la admiración por la bestia. El término que utiliza el ángel, se asombrarán, determina un tiempo futuro inmediato a Juan, en que los moradores de la tierra estarán maravillados, admirados de ver en forma constante en todos estos siglos lo que representa a la bestia en el mundo terrenal, aunque siga prisionera en el abismo, pero cuyas 7 cabezas se evidencian por su representación en el mundo terrenal mediante las 7 colinas de Roma y sus 7 reyes, 6 de los cuales murieron. Estos 6 reyes se hicieron adorar como si fueran Dios, lo cual era típico de estos césares romanos, y se espera el advenimiento del 7º rey en la 7ª colina del Capitolio en Washington, D.C. Según el libro Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson, de Editorial CRIE, el término griego en primer futuro en voz pasiva que se utiliza es taumas tesontais, que significa asombrarán. Este mismo autor nos dice que una derivación de este mismo término, etaumaste, se usa en Apocalipsis 13, verso 3. Con esto se entiende más claramente aquello que predicamos siempre. Todos los moradores de la tierra se maravillarán, se asombrarán, se admirarán cuando la bestia que sube del mar, es decir, que sube del abismo, simule una resurrección, utilizando el cuerpo del 7º rey, del príncipe de Tiro, que habrá sufrido una herida de muerte. Está escrito: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló, etaumaste, toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 4. Entonces se producirá asombro en toda la tierra, en la aldea global. Así profetizaba. La noticia correrá a la velocidad de la luz, y literalmente toda la tierra sentirá una exacerbada admiración, enloquecerá al ver con sus propios ojos, vía satélite, la aparente resurrección de la 7ª cabeza de la bestia, del 7º rey, del príncipe de Tiro. Así toda la tierra enloquecerá en pos de la bestia, el 8º rey, Gog, el Abadón, el Apolión. Asombro de Juan por los asesinatos de la falsa cristiandad. Robertson determina a su vez que otra derivación del mismo término se usa en Apocalipsis 17, verso 6, cuando Juan ve a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice en forma textual: y quedó admirado con el asombro de una horrible sorpresa, como él lo expresa textualmente. Los impíos admiran todo lo romano. Teniendo claro este tiempo futuro de la palabra asombrarán, refiriéndose al tiempo futuro inmediato a ese año 95 después de Cristo, podemos comprender por qué la gente en todos estos siglos y hasta ahora se admira y se maravilla por todo lo que es romano. La cultura romana representa en la tierra a la bestia,
que por cierto aún sigue prisionera en el abismo. Las 7 colinas de Roma y la cultura romana. Está escrito: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versos 9 al 11 y el verso 18 inclusive. Para entender este aspecto de la profecía, debemos buscar sabiduría en la historia y en la geografía, sobre todo en relación a sus 7 cabezas y la mujer que está sentada sobre Roma, que fue fundada originalmente sobre sus 7 colinas. El gran atlas del mundo de Times Books Limited, en la página 147, nos asevera textualmente: el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, con tan solo 0.44 kilómetros cuadrados. Es centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica. Se ubica en el noroeste de Roma, en el Monte Vaticano, una de las 7 colinas de la ciudad, rodeada en su mayor parte por murallas que datan del Renacimiento. Pero no estando seguros de esta afirmación, acudimos a la internet, donde se manifiesta lo siguiente: Roma y sus 7 colinas han presenciado siglos de historia. Al este de uno de los meandros del Tíber se encuentra la colina del Capitolio, Campidoglio en italiano, coronada por la Piazza del Campidoglio. Al sur limita con el Palatino. Sobre esta colina, según la leyenda, Rómulo fundó la ciudad y bajo Rómulo se construyó el Foro. Al norte está la colina del Quirinal, el Quirinale, que alberga el palacio del presidente de Italia, no muy lejos de la Fontana di Trevi. Al lado, la colina del Virminal, de la que tan solo perdura el nombre. Hacia el este encontramos la colina del Esquilino, con la distintiva Basílica de Santa María Maggiore, lo que es Santa María la Mayor, y la colina de Celio, con los jardines de Celimontana. La colina situada más al sur es el Aventino, muy célebre en la antigüedad. Hoy en día es un tranquilo barrio residencial. En la otra orilla del Tíber se alzan la 8ª y 9ª colinas, el Vaticano y el Gianicolo, ocupado por un parque. Por esto último, la colina del Vaticano no forma parte integrante de las 7 colinas donde se fundó Roma. Esto está más claro y tiene mayor respaldo con la historia. Pero por un lado o por el otro, no es determinante para identificar a la mujer. No significa que la mujer que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tiene en la mano un cáliz de oro que se encuentra ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, deje de representar a la Iglesia Católica Romana. La mujer es la mujer, la bestia es la bestia. Las 7 cabezas, que son las 7 colinas originales donde se fundó Roma, constituyen la característica profética para identificar a la bestia con Roma y su cultura romana. La mujer está sentada sobre la bestia. La mujer está sentada, está fundamentada sobre la cultura romana. Entendemos que el color de la primera bestia, el Abadón, es escarlata, el color de la sangre, porque ha derramado y seguirá derramando sangre humana de todos aquellos que se enfrentan para luchar contra ella y su cultura romana. Su poder espiritual es todavía limitado porque todavía tiene que actuar desde su prisión en el abismo. Este poder espiritual emana a través de un lugar geográfico en la tierra que es símbolo de sus 7 cabezas. La mujer que está sentada sobre la bestia utiliza este poder espiritual que emana desde el abismo a través de ese lugar geográfico en la superficie de la tierra que se ha caracterizado por ser el lugar de fundación de una ciudad y de una cultura que permanece y controla hasta nuestros días.
Todos sabemos, por lo que concluimos ya, que la ciudad de Roma es aquella que se fundó sobre 7 colinas. Aventino, Palatino, Esquilino, Celio, Quirinal, Virminal, y Capitolino. Por la misma historia y la geografía, sabemos que las 7 colinas determinan e identifican a la ciudad de Roma. Roma es sinónimo de sus 7 colinas y viceversa. Roma asimismo es el símbolo de la cultura romana que permanece hasta nuestros días. Las 7 colinas de Roma también son símbolo de la cultura romana. El término de 7 colinas es sinónimo de Roma y su cultura romana. Como no ocurre con ninguna otra ciudad en el mundo, aunque se hayan fundado también en 7 colinas. Ahora discernimos y entendemos que la bestia escarlata, el Abadón, está operando detrás de la cultura romana, simbolizada a través de sus 7 cabezas que revelan el lugar geográfico desde donde emana su poder espiritual a todo el planeta. Este poder espiritual de la cultura romana procede del abismo y emana a toda la tierra desde la ciudad de Roma. La mujer sentada sobre la bestia escarlata es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ciudad del Vaticano, aunque pequeña en territorio, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta gran ciudad está asentada en Roma. Así lo profetizó Juan. Ciudad del Vaticano es la gran ciudad asentada en la ciudad que se fundó sobre las 7 colinas. Por ostentar, dizque, la representación de Dios en la tierra, ha estado reinando por sobre el poder político de las naciones y reinos de la tierra, mezclando las cosas de Dios con las cosas de César, desobedeciendo así el mandamiento dado por el Señor Jesús, como está escrito. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, verso 21. Por eso dice la profecía que reina sobre los reyes de la tierra. Incluso sabemos por la historia que la institución romana se encargaba de coronar a los reyes y emperadores de antaño. Hoy en día, en varios países, todavía sigue siendo cabeza visible del cuerpo diplomático acreditado ante el gobernante de turno. La primera bestia en sí misma es una tremenda fuerza espiritual, inteligente y maligna que ostenta en parte la cultura romana. Aún operante desde su prisión del abismo en todos estos siglos, ha manifestado parte de su poder espiritual, no simplemente en el hecho de establecer una cultura, empezando con la fundación de una ciudad, sino también en el hecho de expandir y proteger la herencia de esta cultura, teniendo como centro de operaciones a esa ciudad. Pero la totalidad de esta fuerza espiritual no puede ser usada todavía hasta el tiempo determinado por Dios, cuando sea liberada de su prisión. Cuando esta bestia sea liberada, con el toque de la trompeta del quinto ángel, operará con la totalidad de esa tremenda fuerza espiritual, a la cual se sumará el gran poder de Satanás, lográndose un poder grande, terrible y escalofriante a través de la posesión de un solo hombre, el cuerpo del hombre de pecado. Esta bestia, ocupando el cuerpo humano del hombre de pecado, hará sentir que toda la pasada historia de los Césares y la cultura romana fueron algo sumamente insignificante y débil comparado con él, la misma bestia que será el último César, el emperador del mundo.
De esta manera recordamos que las 7 cabezas no solamente representan a las 7 colinas, sino también a 7 reyes. Parafraseando podemos decir esto: esto para la mente del creyente que tenga el testimonio de Jesucristo y que tenga sabiduría geográfica e histórica con el espíritu de la profecía. Las 7 cabezas son 7 montes: Aventino, Palatino, Esquilino, Celio, Quirinal, Viminal y Capitolino, sobre los cuales se sienta la mujer, ciudad del Vaticano. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído: Julio César, Augusto César, Calígula César, Nerón César y Vespasiano César. Uno es Domiciano César y el otro aún no ha venido. Y cuando venga en el futuro el príncipe que ha de venir, el príncipe de Tiro, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era libre en la eternidad pasada y no es libre porque está prisionera en el abismo, es también el 8º rey, cuando el Abadón esté libre y esté poseyendo el cuerpo del 7º rey. Y es de entre los 7 reyes, por tanto, el 7º rey, y va a la perdición, a la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 17, versos 9 al 11. Como las 7 colinas simbolizan a la cultura romana, los 7 reyes tienen que formar parte íntima de la cultura romana. En conclusión, estos reyes tienen que estar relacionados con la cultura romana. Para el año 95 después de Cristo, en que el apóstol Juan recibió el libro de la Revelación o libro de Apocalipsis, el ángel le explicó que habían caído 5 reyes romanos. El otro, el 6º, estaba gobernando Roma, Domiciano. Dios permitió que en el mismo tiempo que el apóstol Juan estuviera escribiendo el libro de Apocalipsis, un escritor romano, Cayo Suetonio Tranquilo, contemporáneo suyo, estuviera escribiendo la biografía de los 12 Césares. Cayo Suetonio nos ha dejado un documento muy valioso para relacionar la historia con la profecía y así discernirla con todos los conocimientos de guerra espiritual que ya poseemos, porque con las funciones del Abadón podemos identificar plenamente a estos reyes. Por el espíritu de la profecía, solamente hemos escogido a aquellos que con el mismo espíritu del Abadón se sintieron ser como Dios o los adoraron como si fueran dioses y que fueron muy sanguinarios. Por eso descartamos a Tiberio, a Claudio, a Tito, a Galba, a Otón y a Vitelio, quedando los siguientes: 1. Julio César, el primer rey; 2. Augusto César, el segundo rey; 3. Calígula César, el tercer rey; 4. Nerón César, el cuarto rey; 5. Vespasiano César, el quinto rey; 6. Domiciano César, el sexto rey, autor de la persecución terrible de cristianos y del encarcelamiento de Juan en la isla de Patmos. Daniel y la dispersión de la cultura romana. Con el mismo espíritu de la profecía podemos pedir en oración que el Señor nos revele la identidad del 7º rey de la cultura romana, ahora dispersa y que por ello llena todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos de América. Aquel hombre que hoy puede estar sintiendo en su corazón ser Dios y ya está siendo adorado como tal por Tommy Lapid y sus correligionarios. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes.
Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with Barbara like that. Un nuevo Dios quien aún no se ha manifestado como gobernante político al mundo, pero cuando lo haga es necesario que dure breve tiempo, porque ha de sufrir el fraudulento atentado terrorista que lo ha de matar, sacrificándolo, permitiendo que el Abadón tome posesión de su cuerpo y sea a su vez el octavo rey, el único que, aparentando una resurrección, ha de gobernar el mundo, siendo adorado como Dios por todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Está escrito: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis capítulo 13, versos 8 y 9. Para el tiempo del fin, el octavo rey, que es de entre los 7 reyes, tiene que ser por simple sabiduría lógica el mismo séptimo rey, ya que 5 reyes murieron en el pasado inmediato a Juan, y el sexto también ya murió. El séptimo rey, que aún no ha venido, es también el octavo rey, porque este séptimo tiene que durar poco tiempo. La cultura romana se ha dispersado a tal extremo que hoy cubre todo el mundo, como estaba profetizado, que el cuarto reino cultural romano, representado por el hierro en la estatua de Nabucodonosor, tendría que dispersarse en toda la humanidad, representada por el barro, en el periodo de los pies de hierro y barro. Parafraseando, podemos decir: y el cuarto reino cultural romano será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuce y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Hebreo, peliga, derivado de peleg, que significa división, dispersión. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel capítulo 2, versos 40 y 41. El nombre de la colina del Capitolio en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos de América, es un ejemplo claro de hasta dónde se ha dispersado la cultura romana, porque recordemos que el Capitolino o Capitolio era una de las 7 colinas donde se fundó Roma. Entendemos por el espíritu de la profecía que así como el séptimo rey tendría que venir en el futuro, la cultura romana tendría que estar totalmente dispersada en todo el mundo, por lo que el nombre de una colina tendría que dispersarse como parte de la cultura romana, tal como discernimos la profecía de la gran estatua que soñó Nabucodonosor. Para entender la profecía de la bestia escarlata, es muy importante entender toda la profecía bíblica en forma completa, para así identificar en especial a la séptima cabeza, más aún comprendiendo que esta última cabeza no solamente es un rey que ha de venir, sino también corresponde al nombre de la colina y su ubicación geográfica, hasta donde se ha tenido que dispersar. Una colina que se ha mantenido a través de los siglos como símbolo de la cultura romana. El nombre de una colina de la cultura romana ya dispersada hasta algún lugar de la tierra y relacionada con el séptimo rey. Una colina con su rey que identifica la plenitud de la cultura romana del tiempo del fin. Esta colina es el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, en el hemisferio norte occidental. Lugar desde donde el cual el séptimo rey, el último César de la cultura romana, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ostentará todo el poder de un emperador. Un moderno César romano, gobernando desde la colina del Capitolio,
como lo hicieron sus predecesores de antaño. Con esto, las 7 colinas de Roma pueden ser nombradas en el siguiente orden por grado ascendente de importancia profética: Viminal, Aventino, Celio, Palatino, Quirinal, Esquilino y por último la 7ª colina, el Capitolio, el nombre de la colina más importante en la profecía de los últimos días, símbolo de la dispersión de la cultura romana profetizada por Daniel mediante los pies y los dedos de hierro y barro de la estatua de Nabucodonosor, que es representada justamente por el hierro y que se mezcla y dispersa en la humanidad representada por el barro. Sí, el Capitolio de la antigua Roma, que con su templo de Júpiter era el símbolo de la autoridad de Roma como Caput Mundi, cabeza y capital del mundo. Hoy este nombre romano ha derivado al concepto de capital gubernamental de cada nación, pero sobre todo ha mantenido su nombre completo y toda su simbología de cabeza, poder y autoridad de la cultura romana dispersada en la colina del Capitolio en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, el país de cultura romana más poderoso del mundo. En otras palabras, el Capitolio, la 7ª colina, desde donde en el futuro próximo el 7º rey, el príncipe de Tiro, el príncipe de extracción cultural romana, recibirá el poder sobre la nación de cultura romana más grande y poderosa que se haya conocido en la historia. Admiración por la cultura romana. Hoy en día Bill Gates III constituye, aunque muchos competidores suyos no lo quieran admitir, el cumplimiento del sueño americano. Es el cumplimiento de todos los anhelos y ambiciones que el ser humano común puede tener. Más aún si se presenta como la proyección del razonamiento, la sabiduría y la inteligencia universal en un solo hombre sumamente inteligente, origen de sus grandes riquezas, las cuales espera donar casi en su totalidad antes de que cumpla sus 60 años. En este 2004 cumple 49 años, convirtiéndose en un hombre tan único y especial en toda la historia de la humanidad que en la mente colectiva ya está plasmado lo que quiere lograr ser: un filántropo, un evergete o benefactor y un sóter. Sóter significa salvador, sustentador y libertador. En otras palabras, por esta gran admiración que se está dando en la humanidad, por sus multimillonarias contribuciones y donativos, subrepticiamente está ocupando en la mente colectiva el lugar de Cristo. Solo los judíos mesiánicos y los evangélicos, con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, podemos recibir la revelación de quién podría ser realmente este hombre. Está escrito: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, versos 8 al 10. Los corazones que no entienden la profecía del tiempo del fin constituyen en sí mismos que son parte de los impíos, aunque se denominen cristianos evangélicos, porque en realidad, por no tener el corazón limpio, tienen el corazón igual que el de un impío. Si tú estás en esta situación espiritual terrible, tienes que consumar la muerte de cruz de todos los pensamientos, deseos y obras de la carne de tu corazón, para que así puedas limpiarlo y purificarlo de la habitación, acción y control de los principados y potestades demoníacas que están cegando tu entendimiento. Recuerda que las cosas de Dios se entienden con el corazón. Apresúrate, porque el Señor Jesús vendrá a destruir con su ejército de santos arrebatados a todos los impíos en su segunda venida, tal como está escrito lo que predicaba el profeta Enoc a la humanidad que fue antes del diluvio, dando ya desde aquel tiempo el testimonio de Jesucristo con el espíritu de la profecía. Y escrito está:
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas, versos 14 al 16. La profecía de las 70 semanas. Es seguro que aquellos cristianos evangélicos, entre comillas, que por tener el corazón endurecido y no hayan sido arrebatados a la presencia de Cristo y que no hayan creído a estas palabras que plasmo en este libro con tanta evidencia, se admirarán, se maravillarán conjuntamente con los impíos cuando la bestia, el desolador que nos profetizó Daniel, produzca la engañosa resurrección del séptimo rey, el príncipe de extracción cultural romana que ha de venir, cuyo pueblo cultural romano destruyó con las legiones romanas como un solo pueblo el segundo templo y la ciudad de Jerusalén, dejándola inundada de sangre en el año 70 después de Cristo, bajo las órdenes de Tito, hijo de Vespasiano, la quinta cabeza. Está escrito: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo cultural romano de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, la bestia, el Abadón, el Apolión, Gog, el octavo rey, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. La profecía de las 70 semanas de Daniel profetizó con tal exactitud la primera venida de Jesucristo hasta en el día, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, cuando entró como Mesías príncipe sentado sobre un pollino de asna en la ciudad de Jerusalén. Habían transcurrido 7 semanas y 62 semanas de años, en total 69 semanas de años, 483 años conforme al calendario bíblico. Exactamente 173.880 días desde que el rey Artajerjes de Persia emitió el edicto para reconstruir Jerusalén, el 14 de marzo del año 445 a.C. Así también profetizó la muerte de Jesús, el Mesías. Por esto, por la destrucción del segundo templo y la ciudad de Jerusalén, por Tito y las legiones provenientes de pueblos de cultura romana, y por todas las evidencias que tenemos por la palabra profética más segura, no me canso de repetir que tengo la certeza de que muy pronto en nuestra generación se ha de poner fin a varios siglos de devastaciones que se han producido como producto de guerras por la ciudad de Jerusalén. La actual intifada de los palestinos, los filisteos bíblicos, forman parte de la profecía de las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de Jerusalén. Cuando se firme el pacto final de paz y seguridad entre Israel y los palestinos y el resto de los árabes, se habrá puesto fin a muchos siglos de duración de estas devastaciones producto de la guerra por el control de Jerusalén. Habrá empezado así la semana 70. Los últimos 7 años de esta sexta edad, los últimos 2520 días antes de la segunda venida de Jesucristo.
En el inicio de esta última semana se establecerá el Estado palestino, lo cual permitirá construir a los rabinos ultraortodoxos el tercer templo, en el monte del templo que estará compartido con los musulmanes y su cúpula de la roca. Los sacerdotes de las yeshivas, defendidos hoy por los judíos ultraortodoxos y su partido político Shas, son terriblemente combatidos por Tommy Lapid, hoy ministro de Justicia del gobierno de Ariel Sharon. Con el mismo espíritu del príncipe que ha de venir, Tommy Lapid ya ha hecho encarcelar a jóvenes judíos ultraortodoxos que se han opuesto a hacer el servicio militar obligatorio. Yo creo, por el espíritu de la profecía, que Tommy Lapid y su gente no podrán evitar que se construya el tercer templo. Es más, creo que van a ayudar a que se construya con el propósito de adorar allí al nuevo Dios judío de la tribu perdida de Dan, de la era de las computadoras, en la última mitad de la semana 70. Esto significa que los sacerdotes levitas podrán ofrecer su continuo sacrificio como lo demanda la ley de Moisés durante gran parte de la primera mitad de la semana 70. Esto, por supuesto, después de haber construido en tiempo récord el tercer templo y con la ayuda del gran masón, el príncipe de Tiro, y con la ayuda especial de Lucifer, el rey de Tiro, y los iluminados de la masonería mundial, en especial de la masonería norteamericana, entre judíos y gentiles. Sabiendo que la doctrina fundamental de la masonería actual se jacta de haber ayudado a construir el primer templo de Salomón, mediante orfebres como Irán de Tiro, así como numerosas construcciones colosales a lo largo de la historia, entre las cuales está, como no podía ser de otra manera, el Capitolio en Washington, D.C., en el que figura siempre en sus planos arquitectónicos el famoso hall masónico. Por todo esto comprendemos por qué la masonería proveniente de Tiro lleva en sus símbolos los instrumentos indispensables para la construcción. El príncipe que ha de venir, el príncipe de Tiro, profanará el lugar santo del tercer templo con la ayuda de todos los correligionarios del partido Shinui y lo adorarán como Dios. Probablemente para ese tiempo Tommy Lapid, que en la actualidad ya está viejo, puede haber muerto para ese inminente evento profético. La profecía dice que este príncipe hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Luego los mismos iluminados, entre comillas, lo ofrecerán en sacrificio en honor a Lucifer en Jerusalén. El alma del príncipe de Tiro, también llamado el rey de Babilonia, por ser el cumplimiento final del gobernante babélico o babilónico que ha de recibir el gobierno del mundo entero, conforme a la profecía de la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, saldrá inmediatamente de su cuerpo. Será llevada al lugar de los muertos sin Cristo, a los sepulcros del Seol. Se levantarán las almas de los reyes y príncipes de sus sepulcros para manifestar su asombro. Está escrito: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 14, versos 9 al 11. Mientras tanto, en la superficie de la tierra,
los iluminados habrán armado una tramoya mundial para culpar a los judíos ultraortodoxos de haber conspirado en lo que calificarán fraudulentamente como, entre comillas, atentado terrorista. Luego que Gog, la bestia, haya simulado la engañosa resurrección y haya recibido el gobierno del mundo, saldrá de Jerusalén, llevado por su odio contra los judíos ultraortodoxos que no lo aceptarán ni le adorarán, promoviendo en su guerra contra el terrorismo una invasión con tropas multinacionales a la tierra de Israel para despojarles de todo poder político. A su ingreso victorioso como emperador del mundo a la ciudad de Jerusalén, Lapid, si siguiera vivo, Shin, todos los adoradores de Gog, el cuerno grande de Seattle, le entregarán el dominio del tercer templo, donde se hará adorar como Dios, y también le entregarán el control de las fuerzas armadas de Israel, quienes ya estarán desmanteladas y sin armas nucleares. Habrá empezado un nuevo y último holocausto para el pueblo judío que permanezca fiel al Dios de la Biblia. También habrá empezado una guerra contra los santos, los judíos mesiánicos y los evangélicos, encarcelándolos en campos de concentración para luego decapitarlos en público. Estos son los que se habrán quedado por no haber alcanzado madurez espiritual a tiempo, que se hayan quedado fuera del arrebatamiento inicial, de la cosecha de las primicias, del arrebatamiento del Hijo varón, hecho partícipe de una nueva creación incorruptible conforme a la imagen de nuestro Salvador en cuerpo glorificado. Estos son los irresponsables de ahora que se burlan y rechazan la profecía bíblica y que recibirán lo que es producto de su actual incredulidad por tener el corazón endurecido. Así también habrá empezado la gran tribulación, porque el Abadón provocará un genocidio terrible contra la Gran Babilonia y todos los religiosos del mundo que no quieran adorarle, despojándolos de todo, desnudándolos, devorando sus carnes por falta de comida en esos terribles días y quemando sus restos con fuego en grandes hornos de cremación. Los incrédulos de ahora, los que rehúsan creer, se admirarán cuando vean a la bestia, Gog, el Abadón, el desolador, el Apolión, el octavo rey, ocupando el cuerpo del séptimo rey, y gobierne el mundo por 42 meses, los últimos 3 años y medio de la semana 70 del profeta Daniel, con sus 10 reyes, los 10 cuernos de la bestia escarlata. Estos 10 reyes serán los ejecutores de este terrible genocidio. Jesús en su segunda venida consumará la ira que será derramada sobre este desolador, el ángel del abismo, arrojándolo conjuntamente con el falso profeta, la segunda bestia, al lago que arde con fuego y azufre.
más admiración por la cultura romana. Un ejemplo de la admiración que sienten los moradores de la tierra por lo que representa la bestia que aún sigue prisionera en el abismo en todos estos siglos y hasta hoy se manifiesta a través de las personas que expresan el cumplimiento de la profecía sin darse cuenta dónde y en qué cultura está asentada su religión, afirmando ser creyentes universales y con énfasis, con gran orgullo y admiración romanos. Esta admiración por la bestia también se manifiesta en el derecho romano, base de la jurisdicción de muchos países y del derecho internacional. El calendario gregoriano romano adoptado mundialmente, la arquitectura e ingeniería romana, etcétera, etcétera. Si una persona permanece hasta su muerte con una admiración de esta naturaleza por la cultura romana, en especial por la mujer que la cabalga y ejecuta sus propósitos, podemos entender definitivamente que el Dios omnisciente supo que su nombre no estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero y por tanto no lo escribió. Hemos dicho que los 10 reyes todavía tienen que manifestarse en el futuro. Y en el lapso de una hora, por lo que no hay razón todavía de que ningún impío se admire y maraville por ellos todavía. Blefontón, viendo constantemente. También tenemos que mencionar el término blefontón, que se traduce viendo, lo cual determina una acción constante de los impíos admiradores de todo lo que representa a Roma, al ver asombrados lo que representa la bestia en el mundo terrenal durante el paso de estos siglos, aunque ella no es libre porque sigue prisionera en el abismo, pero será libre en el futuro. Está escrito: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo, blefontón, la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17, verso 8. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad.
las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.